En el transcurso del anime hemos presenciado las emocionantes batallas de Ash y sus Pokémon, donde muchos de ellos han resultado ser bastante fuertes y han destacado enormemente en batalla, dando origen a combates increíblemente geniales. Sin embargo, todos debemos estar conscientes de que a ciertos Pokémon se les ha dado muchísimo protagonismo, mientras que a otros simplemente los han pasado a segundo plano a pesar de que tenían el potencial para lograr desempeños impresionantes, y por esta razón les traigo un nuevo video sobre los 10 Pokémon de Ash que lo tenían todo para ser los más fuertes, pero fueron terriblemente desperdiciados. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con que estos Pokémon sean débiles, sino que más bien originaron expectativas demasiado altas y terminaron decepcionando a gran parte de los fans. Sin más nada que decir, los invito a ponerse cómodos y empecemos de una vez. Número 10. Y empezamos con uno de los Pokémon más recientes de nuestro héroe, y me refiero al carismático Gengar. Verán, este Pokémon no solo tenía una buena historia, sino que contaba con una tremenda popularidad, ya que Gengar es de los Pokémon más icónicos de la primera generación. Desde su aparición, éramos muchos los que le teníamos altas expectativas, sobre todo por su combate contra Raichu, donde pudo salir vencedor de una manera estupenda. Sin embargo, la cosa pintaba muy mal para este amiguito, porque en ese mismo episodio perdió contra Electrode, y en la batalla contra Corrina volvió a perder de una forma humillante. Después pasaron como 50 episodios donde no lo vimos, y solo apareció para perder contra un Rotom en otra pelea del campeonato mundial. En fin, la única relevancia que tuvo fue gracias a su forma gigante, ya que sin ella prácticamente no podía ganar. No se trata de un Pokémon débil para nada, pero para ser un Gengar con una historia triste, yo pensé que sería bien perrón, pero al final terminó sacando el segundo peor rendimiento de los Pokémon de su temporada. Número 9. Y en la novena posición tenemos a Bayleef, uno de los Pokémon de la región Johto. Para serles sincero, este Pokémon era el menos popular de los 3 iniciales de su región, pero por desgracia fue el único en evolucionar a su segunda etapa, y muchos pensamos que sería el inicial estrella durante su respectiva temporada. Sin embargo, se quedó sin evolucionar a Meganium, y tuvo un desempeño normal, tirando a malo. Habrá tenido alguna que otra batalla resaltante, pero es evidente que se quedó muy corto. En fin, este fue un Pokémon con mucho protagonismo, que al final terminó pasando desapercibido, y solo es recordado por haberse enamorado de su entrenador. Lástima, porque tenía potencial. Número 8. Aquí sí me voy a poner furioso, porque el siguiente Pokémon es de mis favoritos, y es increíblemente poderoso, pero lamentablemente sufrió uno de los peores tratos en el anime. He decidido colocar a Naganadel en este top, porque únicamente tuvo relevancia en la batalla final de la Liga Alola. Verán, este Pokémon fue atrapado en su etapa de Poipole, y durante ese tiempo no tuvo ningún tipo de relevancia, al punto en que jamás llegó a tener una sola miserable pelea importante. Más adelante logra evolucionar, y es capaz de derrotar al Lucario del Profesor Kukui, y darle una gran batalla al legendario Tapu Koko, para finalmente caer derrotado. Luego este Pokémon se despide de nuestro héroe, quedando con un historial de una sola victoria, y una sola derrota. Por Dios, con tanto potencial y encanto que tenía este Pokémon y vienen y lo tratan de esa manera. En fin, yo me quedé con ganas de verlo en muchísimas otras batallas, donde pudiera demostrar su máximo poder, pero con una participación tan escasa, el desempeño de este Pokémon terminó siendo muy pequeño. Número 7. Y en el séptimo puesto de este top, nos encontramos con Tauros, un Pokémon del tipo normal, que fue atrapado junto con toda su manada en la zona Safari. Cabe destacar que este Pokémon siempre ha sido uno bastante irrelevante, pero que dentro de todo, originó ciertas expectativas, ya que Ash en la primera temporada tenía a demasiados Pokémon pequeños, y este era uno de los pocos que se hallaba en su última etapa, ya que no tenía forma evolutiva ni preevolutiva. Aún así, Tauros no cumplió con las expectativas, y se convirtió en simple relleno, que aparecía en ocasiones muy limitadas.
De hecho, su primera aparición en batalla no fue tan emocionante, ya que en la Liga Naranja apenas pudo derrotar al Venusaur de Drake, y aunque logró levantar a Dragonite, termina siendo derrotado. Para más colmo, en la Liga Yoto perdió contra el Nidoqueen de Gary de una forma demasiado rápida, siendo derribado de un solo ataque. Más adelante, en la batalla de la frontera, pierde su pelea contra el Alakazam de Destra, haciendo quedar mal a su entrenador. Después, en la revancha, Tauros se enfrenta contra Metagross, donde con mucho esfuerzo logra apenas empatar. En fin, no se trata de un Pokémon débil, ya que su poder está por encima de otros de su misma especie, e incluso ganó en una competencia de Tauros, pero lamentablemente, tampoco es la gran cosa. Yo la verdad, esperaba que fuera mucho más fuerte, pero no tuvo el protagonismo para explotar su potencial. Número 6. Y llevándose el puesto número 6 como una tremenda decepción, tenemos a Pignite, el inicial de fuego de Unova. En su primera aparición, este Pokémon fue abandonado por su entrenador, y al formar una amistad con Ash, decidió seguirlo como parte de su equipo. A primera vista, su historia es solo una copia de la del Charizard y el Infernape de Ash, razón por la que algunos le tenían grandes expectativas a este Pokémon, y pensaban que sería el que más batallas ganaría en la región, así como el que alcanzaría su etapa final. Lo cierto, es que este Pokémon sí evolucionó, pero se quedó estancado en su etapa intermedia, y su rendimiento en batalla no fue exactamente el mejor. De hecho, su desempeño era bastante normalito, y a pesar de no ser débil, nunca demostró una fuerza exagerada. Lo único interesante que llegó a hacer, fue derrotar a 2 Pokémon del equipo de Cameron, donde se encontraba el poderoso Hydreigon. Sinceramente, habría estado muchísimo mejor que hubiese evolucionado a Emboar, y hubiese sido el Pokémon estrella de Ash durante esa temporada, pero no fue así. En fin, este Pokémon es solo una copia de Charizard, pero peor. Número 5. Aquí ya algunos van a matarme, pero sinceramente, Lapras se gana un bien merecido lugar en esta lista, por ser uno de los Pokémon más desperdiciados y decepcionantes que ha tenido Ash en sus viajes. En primer lugar, estamos hablando de un Pokémon demasiado genial y hermoso, al punto de ser el Pokémon preferido de muchos. Estamos ante un magnífico Pokémon, que mezcla belleza con poder, y lamentablemente, el Lapras de Ash fue patético. En serio, qué forma tan tonta de desperdiciar a un Pokémon tan bueno como este. En primer lugar, él tenía un potencial increíble a pesar de ser tan joven, contando con una buena velocidad para nadar, y sus potentes ataques de hielo. Lamentablemente, este Pokémon solo fue una Pokémontura inútil, que sirvió únicamente para desplazar a Ash y a sus amigos por las Islas Naranja, y en toda la serie, solo tuvo una miserable batalla, donde quedó empatado contra un Gengar. No niego que me gusta este Pokémon, que su despedida fue muy bonita, y que era bastante carismático, pero nunca lo desarrollaron competitivamente. Después, se confirmó que él tenía la fuerza suficiente para convertirse en el líder de su grupo, y así se convirtió en un Pokémon verdaderamente fuerte y valiente. Es una verdadera pena que en el tiempo en el que estuvo con Ash, fuera tan poco aprovechado. Número 4. Ahora nos encontramos con Donphan, uno de los Pokémon de Ash, atrapados en la región Yoto, inicialmente como un pequeño Phanpy juguetón, que nació de un huevo. En un inicio, me pareció que Phanpy no era una decepción, ya que era solo un bebé, y se esforzaba siempre por dar su máximo, al punto en que su entusiasmo era impresionante. Durante varios episodios, Phanpy todo el tiempo resultó ser bastante tierno y amigable, y las batallas no eran precisamente su fuerte. Sin embargo, él logra evolucionar más adelante, y se transforma en un robusto Donphan, que la verdad me dejó impresionado, ya que se veía muy fuerte, y era el momento exacto para que le dieran un protagonismo enorme, y sacaran todo su potencial a flote. De hecho, yo tenía muchísimas expectativas cuando vi su proceso de evolución, y me imaginé que ahora sí tendría verdadera relevancia. Sin embargo, me equivoqué. Creo sinceramente, que este ha sido uno de los Pokémon de Ash, que menos se ha beneficiado con su evolución. Tanto así, que solo pudo ganar 2 batallas importantes desde que evolucionó, y en la liga de la región Sinnoh, perdió contra el Dusknoir de Conway, de una forma bastante decepcionante.
Claro, también tenemos que tomar en cuenta que el protagonismo que tuvo no fue demasiado, y es exactamente por eso que se encuentra aquí. La verdad, no supieron explotar todo el potencial de este Pokémon, y quedó completamente desperdiciado. Número 3. Ya por aquí sí me voy poniendo furioso, porque de todos los Pokémon de esta lista, este es mi favorito. Todavía no puedo creer que el Noivern de Ash haya sido un Pokémon tan simple, poco relevante, y sobre todo decepcionante, al punto en que en toda la liga Pokémon de Kalos no fue capaz de vencer a un solo Pokémon, y lo máximo que pudo hacer fue empatar contra un Salamence. La verdad, es que este Pokémon solo por su diseño y por ser del tipo dragón, ya debería haber tenido un impacto altísimo, y de hecho, cuando evolucionó lo tuvo, al rivalizar contra Zapdos, un Pokémon legendario. Sin embargo, después como que se debilitó bastante, y su protagonismo recayó demasiado, al punto en que en toda la temporada, solo pudo vencer a un Pokémon en una batalla oficial. La verdad, es que este Pokémon llegó a formar parte del equipo de Ash demasiado tarde, razón por la que nunca llegó a combatir en un gimnasio, haciendo que su historial de combates fuera escaso. En fin, de su estado pre-evolucionado mejor ni hablemos, porque durante esta etapa su desarrollo fue peor. Claro, en cierta parte fue injusto, ya que fue el Pokémon con menos protagonismo de Ash en Kalos, y al que menos le dedicaron tiempo. Sin embargo, Noivern nos demostró que tenía el potencial suficiente para ser muchísimo más poderoso, ya que poseía una velocidad impresionante, y un movimiento de estruendo realmente potente, pero como siempre, no fue aprovechado, siendo una terrible decepción. En fin, debería estar en el primer puesto, pero tomemos en cuenta que solo era un bebé, y su evolución a pesar de ser una de las más épicas, fue demasiado apresurada. Número 2. Y en el segundo puesto, nos encontramos con Torterra, el inicial planta de la región Sinnoh. Este Pokémon fue atrapado por Ash desde que era un pequeño Tortuguit, siendo bastante carismático y determinado. Sin embargo, a medida que fue evolucionando se vio seriamente afectado, y en lugar de ganar poder, presentó serias dificultades. Por ejemplo, en su estado de Grotle se volvió muy lento y torpe, debido al nuevo tamaño de su cuerpo, y más adelante, cuando evolucionó a Torterra, su desempeño en las batallas pasó a ser terrible. Es extraño, pero este es el Pokémon de Ash, que más se ha visto afectado negativamente con sus evoluciones. Tanto así, que desde que se transformó en Torterra no pudo ganar un solo combate oficial, y solo derrotaba a los Pokémon del equipo Rocket. Claro, en sus etapas anteriores no era exactamente tan fuerte, pero sí que se esforzaba, y lograba ganar combates muy difíciles. En fin, esta tortuga fue un completo desastre en la temporada Diamante y Perla, cosa que no entiendo, porque era un Pokémon inicial totalmente desarrollado, y debió haber sido súper poderoso, además de que había aprendido movimientos como Bola Energía, Síntesis, Tormenta de Hojas y Treparrocas. En mi opinión, le dieron demasiado protagonismo a Infernape, mientras que dejaron a Torterra como un Pokémon completamente inútil. Hace un tiempo, hice un top de los mejores Pokémon de Ash, e incluía este Pokémon, pero ahora que lo pienso bien, Torterra está muy lejos de estar entre los mejores. Solo fue un Pokémon que generó muchísimas expectativas por estar en su última etapa, y que lo tenía todo para ser el más fuerte, pero terminó horriblemente mal. Número 1. Y llegando hasta la cima de este top, nos encontramos con Godra, uno de los Pokémon de Ash en Kalos, y sin duda, el que más expectativas levantó, y el más decepcionante de todos. En un inicio, Godra era solo un pequeño Gomi cobarde, que fue madurando con el paso del tiempo, hasta llegar a su última etapa. Cabe destacar, que en un inicio estuvo bastante bien, saliendo vencedor de una batalla doble junto con Pikachu, y más adelante, ayudó a su entrenador a conseguir su quinta medalla, derrotando al Pokémon más poderoso de Clemont. Sin embargo, eso fue todo lo que hizo, ya que en la liga Pokémon, apenas si pudo empatar contra el Slurpuff de Shouta, y en el duelo final contra Alan, fue masacrado por su poderoso Bizarre, cayendo al suelo como una bola de grasa. Lo peor es que Godra tenía un buen potencial, al derrotar a varios Pokémon en estado salvaje, y al aprender movimientos como Pulso Dragón y Rayo de Hielo, pero aún así se vio bastante deficiente, y para nada sobresaliente.
Decidí colocarlo en el primer lugar, porque aunque todos los Pokémon de esta lista tenían muchísimo potencial, y aún así no hicieron demasiado, Godra era un Pokémon Dragón semilegendario, con un estatus tan poderoso como el de Dragonite. La verdad, no hay ninguna excusa para que fuera tan decepcionante, y tan patético. Estoy consciente de que es más fuerte que muchos de este top, pero para ser lo que es, la verdad es que lo hizo terrible. Todavía no entiendo cómo fue que arruinaron a este Pokémon de esta manera, y más aún teniendo una historia tan interesante, y tanto potencial por desarrollar. En fin amigos, hasta aquí llega este pequeño video. Espero como siempre que les haya gustado y recuerden que pueden dejarme todas sus opiniones en los comentarios que yo con gusto los leeré. Ahora se despide su pirata favorito deseándoles un estupendo día y los veo en una próxima aventura. Adiós.